esta ocasión veremos conteo de caminos. La palabra conteo es una de las habilidades numéricas y consiste en contar diferentes cosas. Cuando ya expresamos conteo de caminos se refiere al conteo de caminos de un punto a otro punto o de un lugar a otro lugar. Por lo tanto, para comprender este contenido tenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente cuadrícula. La cuadrícula de la derecha representa las calles de Sonsonate por las que se puede conducir. Determina de cuántas formas puede ir una persona desde el punto A al punto B por el camino más corto, desde este punto hacia este punto. Para que este camino sea más corto, una de las habilidades que se debe de tener es contar hacia la derecha todas las cuadrículas que tenemos, en este caso son 2, 4, 6, y luego hacia arriba, que serían 4. Entonces tenemos una suma de 6 más 4, que nos da el valor de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Luego, contamos los pasos que daríamos hacia la derecha. En este caso los pasos serían 6. Entonces, pasos hacia la derecha. Igual 6. Ahora lo que hacemos es tomar este 10 que nos dio y sacar las combinaciones de 10 tomando 6. Y este sería nuestro resultado, el cual nos daría 210. Entonces, saquemos una conclusión. ¿Qué hay que hacer para sacar el conteo de caminos? Por lo tanto, nuestra conclusión sería que si tenemos una cuadrícula como la que se muestra aquí, esta parte de la base le llamamos R, o sea, cuando se camina hacia la derecha, y eso se le llama N. La R representa lo que son las columnas y la N representa lo que son las filas. Entonces, en una cuadrícula de N por R, o sea, de N por R, celdas, para determinar el total de caminos más cortos que van de un punto A al punto B, se puede usar combinaciones y el total sería igual a sumar lo que son las filas más las columnas y multiplicarlas o sacarle, las combinaciones tomando R, tomando este dato. Para continuar, quiero explicarte lo siguiente. Los caminos que hay de A hacia B los he obtenido aquí con la fórmula. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería 6 más 1, 2, 3, 4 más 4. Y luego me da 10 y 6 se saca de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos queda este valor. Y luego al hacer todo el proceso nos da 210. ¿Qué significa ese 210? Significa que para irnos de A hacia B tengo varios caminos. Uno de esos caminos puede ser el siguiente. Puede ser el que he pintado con el color rosado. Ahora vamos a sacar otro camino. Puede ser el que pinté de color verde. Ahora vamos a sacar otro camino. Puede ser el que coloqué de color anaranjado. Nos vamos aquí, subimos y aquí y acá. Y así hay un montón de alternativas cómo llegar al punto B con toda la cuadrícula. Esas alternativas son las 210 maneras o caminos diferentes para llegar del punto A al punto B. Por lo tanto, yo puedo colocar que del punto A al punto B poseo 210 caminos distintos. Ahora veamos algunos ejemplos. El problema a trabajar sería el siguiente. Para la cuadrícula, determina cuántos caminos de longitud mínima hay que llevan de A hacia B. Y este es de A hacia B. Entonces, como fórmulas, conocemos que serían las combinaciones de N más R tomando R. Entonces, lo que hacemos es sacar nuestros datos para el literal A. O sea, para este literal vamos a poner literal para literal A. Lo que debemos de hacer es sacar los datos. ¿Qué datos tengo para el literal A? Sería N, que sería lo que son las filas 1, 2, 3, 4, 5. Y R sería lo que son las columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a trabajar con las combinaciones de N más R, que sería 5 más 7, sería 12. Tomando R, que sería 7. Ahora las combinaciones serían del 12 tomando 7 términos. Sería 12 por 11 por 10 por 9
por 8 llevamos 1, 2, 3, 4, 5, por 7, por 6. Veamos si tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto dividido entre 7 factorial. Obteniendo que la multiplicación de todo lo que tenemos en el numerador nos da 3.991.680 y 7 factorial es 5.040. Al hacer la división tenemos 792 formas diferentes de llegar desde A hacia el punto B que tenemos aquí. Por lo tanto, nuestra respuesta sería que hay 792 caminos distintos para llegar del punto A al punto B. Para llegar de A hacia B. Y el literal B nos dice, leemos otra vez el ejercicio. Con la cuadrícula determine cuántos caminos de longitud mínima hay que lleven del punto A al punto B pasando por el punto M. Ahora voy a tener como dos cuadrículas, de A hacia B pero pasando por M. Para darle solución indicaremos lo siguiente. Para llegar de A hacia M, de A hacia M, tengo R que vale 3, observe 1, 2, 3 y N que vale 2, 1, 2. Entonces ocuparemos las combinaciones de 3 más 2 que sería 5, tomando 3. Y esto es igual a tener 5 por 4 por 3 dividido entre 3 factorial. Y eso nos da un resultado de 5 por 4 da 20 y 20 por 3 nos da 60. Y al dividirlo entre 3 factorial que es 6 nos da igual a 10. Ahora vamos a hacer el otro proceso. Ahora para llegar de M a B tenemos el siguiente espacio. De M, que es este punto, al punto B, miren, de M hacia B, como siempre nuestro desplazamiento va a ser hacia la derecha y hacia arriba. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas que representa N, que representa R, 4. Y la fila serían, tengo 1, 2, 3, 4, tenemos la fila 1, 2, 3. 3 filas que representa N. Entonces trabajaremos con las combinaciones de 4 más 3 que serían 7 tomando 4. Y esto nos queda igual 7 por 6 por 5 por 4 sería hasta el número 4 y 4 factorial. Quedándonos 7 por 6 por 5 por 4 nos da el valor de 840 y lo vamos a dividir entre 24 que es 4 factorial. Al hacer la división nos da un valor de 35. Ahora, por el principio de la multiplicación lo que haremos es multiplicar las dos combinaciones. Y tendríamos las combinaciones de 5 tomando 3 por las combinaciones de 7 tomando 4. Como ya tenemos los dos valores, sería multiplicar 10 por 35. Y eso nos da un valor de 10 por 35 de 350. Y nuestra respuesta sería que tenemos 350 caminos diferentes para llegar del punto A al punto B pasando por el punto M. Y ahora nuestro siguiente literal nos dice, ¿cuántos son los caminos que debe recorrer para llegar o que llevan del punto A al punto B pero pasando ahora por el punto N? Entonces vamos a sacar nuestros datos. Para el punto A a N, porque sería del punto A primero al punto N, que es este punto, tenemos que N es igual y R es igual. R sería lo que son las columnas, 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y R serían las filas, 1, 2, 3 filas. Entonces trabajaríamos con las combinaciones de 5 más 3, que serían, podemos poner aquí la suma. Y luego R, que sería el valor de 5. Aquí sería N, que es 3, más 5. Aquí corregí, pero nos daba igual. No hay ningún problema. Combinaciones de 8 tomando 5. Y ese resultado nos daría
8 factorial, 8 tomando 5 sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4. 1, 2, 3, 4, 5 entre 5 factorial. Quedándonos un resultado de, aquí lo vamos a colocar, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 nos da 6.720 dividido entre 5 factorial, que es 120, y al hacer la división nos da 56. Ya tengo para llegar del punto A al punto N. Ahora sería del punto N al punto B. Y tenemos aquí nuestro dato. Del punto A al punto N nos dio 56. Ahora vamos a obtener del punto N al punto B. Del punto N al punto B. Nuestro dato sería R es 1, 2. Y N sería 1, 2, 3. Quiero ver, no, 1, 2 sería N. Solamente como aquí tengo el punto, 1, 2. Ahora obtenemos el factorial, o sea que ahora trabajaremos con factorial de N más R, tomando R. ¿Y quién es? N es 2 más R sería 4, tomando nada más 2. Quedándonos que esta expresión es igual a 4 por 3 entre 2 factorial. Y eso nos da un resultado de 12 entre 2, porque 2 factorial es 2, y eso nos da 6. Ahora, ¿qué hacemos con los dos resultados? Por el principio de la multiplicación, vamos a multiplicar los dos resultados. Entonces hacemos un producto de los dos resultados. El primero era combinaciones de 8 tomando 5. Y el segundo es combinaciones de 4 tomando 2. Pero como ya tenemos los resultados, este sería 56 multiplicado por 6. Y al multiplicar 56 por 6 nos da un resultado de 336, 336. Esa sería nuestra respuesta. Entonces tenemos 336 maneras o caminos para llegar del punto A al punto B pasando por el punto E. Veamos el literal D. Nos dice que veamos los caminos, cuántos caminos tenemos para llevar del punto A hacia el punto B pasando por M y N, pasando por el punto M y por el punto N. Entonces lo primero que hacemos es identificar R y N de cada punto. Nos dice que primero vamos a trasladar del punto A hacia el punto M, luego de M hacia el punto N y de N hacia el punto B. Ese sería nuestro recorrido. Entonces aquí tendríamos que R vale 3 y N vale 2. Entonces, para llegar de A hacia M, serían las combinaciones de 3 más 2 por R, que sería igual, o sea que aquí la R valdría 3, de 3. Combinaciones de 5 tomando 3, y eso nos da 5 por 4 por 3 con 3 factorial. 5 por 4, 20, 20 por 3 da 60, dividido entre 6 porque 3 factorial es 6, y esto nos da 10. Ese sería nuestro primer resultado. Ahora ya hemos hecho el recorrido de A hacia M, ahora lo haremos de M hacia N, en el cual tendríamos que R vale 2 y N vale 1. Entonces, teniendo esa información, serían las combinaciones de N más R, que sería 3, y combinaciones de dos elementos. Tendríamos entonces 3 tomando 2 sería 3 por 2, 2 factorial, y eso tendríamos 6 entre 2, y eso nos daría 3. Ahora haremos el recorrido de N hacia B. Es decir, que de este punto iríamos hacia B, hacia este punto que tenemos aquí. Entonces R va a valer 2 y N va a valer 2. Quedando que vamos a recorrer de N hacia B, R sería 2, N 2, combinaciones de 2 más 2 tomando 2. Esto es igual a combinaciones de 4 tomando 2. Sería 4 por 3, 2 factorial. 12 entre 2, porque 2 factorial es 1 por 2 es 2, y eso nos da 6. Ahora, por principio de la multiplicación, vamos a multiplicar este factor con este y este.
y luego sustituir por los valores de 10, de 3 y de 6. Entonces, por el principio de la multiplicación tenemos las siguientes maneras. Combinaciones de 5 tomando 3, por las combinaciones de 3 tomando 2, por las combinaciones de 4 tomando 2. Cada resultado nos dio 10 este nos dio 3 y este resultado nos dio 6. Y al hacer el producto tenemos 10 por 3, 30. Y 30 por 6 nos da un valor de 180. Tenemos 180 maneras de poder movilizarnos por el camino más corto desde el punto A hacia el punto B, pasando por el punto M y por el punto N. Entonces nuestra respuesta sería 180 maneras o 180 caminos. 180 caminos diferentes. Y el siguiente literal es el literal I. Me pide cuántos caminos hay que llevan del punto A al punto B pasando por el punto M o el punto N. Para este ejercicio recuerda que tenemos la palabra O, esta sílaba, esta vocal que ya nos va a representar una suma o una resta por el principio de la suma o resta, en este caso el principio de la suma. Para darle solución a este ejercicio y que no nos salga muy largo, lo que vamos a hacer es retomar los literales anteriores que llevan de A hacia B pasando por M. Entonces, de A a B pasando por M, teníamos que nos dio el ejercicio del literal B. Nos dio las combinaciones de 5 tomando 3 por las combinaciones de 7 tomando 4, lo cual nos dio un resultado de 350. Esto lo puede retomar del literal B. Vamos a poner aquí literal B. Ahora vamos a sacar los datos que nos dio el literal C. El literal C nos dio todos los que van de A hacia B pasando por N. De A a B pasando por N. Y este vamos a ocupar el del literal C, que nos dio en el literal C. ¿Y cuáles serían esos resultados? Esos resultados fueron combinaciones de 8 tomando 5 por combinaciones de 4 tomando 2 por... ahí nos dio un resultado. Solo fueron esos dos. Eso nos dio el resultado de 336. Ahora bien, aquí tengo los caminos que van de A hacia B pasando por M, que sería de A hacia B pasando por M. Aquí. Ahora tengo de A hacia B pasando por N. Sería de A hacia B, pero ahora pasando por N. Muy bien, ya tengo los dos resultados. Como nos dice O, vamos a tener que sumar esos dos valores, pero resulta que vamos a tener que hacer una resta, porque ahora tengo que quitarle los caminos que hay pasando por M y N. Y eso ya lo teníamos también. Vamos a retomar lo de un literal que hicimos. Entonces vamos a calcular los caminos que hay de A hacia B pasando por M y N. Y eso sería entonces lo siguiente. Serían las combinaciones de 5 tomando 3 por las combinaciones de 3 tomando 2 por las combinaciones de 4 tomando 2. Y eso nos dio un resultado de 180. Podemos colocar aquí fue que literal, este fue literal D. Ahora, ¿qué hago con los tres resultados? Voy a retomar este, le voy a sumar este por el O que dice aquí, este O, y luego le voy a restar el último resultado, que sería este. Tomemos los valores. Luego nos quedaría esta operación. Coloqué las combinaciones para comprenderlo mejor. Cuando pasa por M nos dio esto, cuando pasa por N es esto, y cuando pasa por M y N nos da este valor. En este caso, esto nos dio la cantidad de 350, más la otra cantidad es 336, y le vamos a restar 180 que nos dio. Hagamos la operación matemática. Tenemos 350 más 336 menos
180. Y eso nos da un valor de 506. Teniendo como respuesta 506 maneras diferentes de poder ir de A hacia B pasando por M o N. Literal F nos pide que calculemos la cantidad de caminos que hay de llegar de A hacia B y que no pasan por M ni por N. Entonces vamos a obtener la cantidad de caminos que tuvimos en el literal A, en donde multiplicamos todo esto por este valor. Utilizamos las combinaciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más 1, 2, 3, 4, 5, o sea 7 más 5 por R, que sabemos que R sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que serían las combinaciones de 12 tomando 7 y eso nos dio un valor en el literal A. Esto serían 792. Pero aquí en este caso las opciones es que no solamente se va a venir por aquí, va a venir acá, sino que él puede tener este camino, este y aquí. Puede tener este camino, este y aquí. Puede tener este camino, este y aquí y así sucesivamente. Entonces incluyo en esto todos los caminos que pasan por M y N. Por lo tanto, a esto le vamos a restar una parte del conjunto. Y esa parte sería toda la que hicimos en el literal E. En el literal E obtuvimos, repito, en el literal E se calculó que pasen por el punto M o por el punto N y nos dio un resultado igual a 506. Entonces lo que vamos a hacer ahora, que luego a las combinaciones de 12 tomando 7 que nos dio un valor de 792 le vamos a restar 506, que son todos los que pasan por M o por N. Entonces nos da un resultado de 286 caminos diferentes. Literal G nos dice que encontremos los caminos que llevan de A hacia B pasando por el punto P. Observa que el punto P lo tenemos aquí, por lo tanto vamos a delimitar y colocaremos con el color rojo que vamos a llegar primero a este punto que le vamos a llamar X. Entonces sería de A hacia X, donde R sería 1, 2, 3, 4 y N sería 1, 2. Entonces voy a trabajar con las combinaciones de 6 tomando 4. Y eso nos quedaría 6 por 5 por 4 por 3 entre 4 factorial. Teniendo 360 entre 24 nos da 15. Ahora lo vamos a colocar un punto arriba que nos quedaría aquí y a este le vamos a llamar punto Y. Y lo vamos a trasladar ahora de Y hacia B. Entonces de Y hacia B tendríamos 1, 2, 3 R y N sería 1, 2. Quedándonos de esta manera R3, N2, combinaciones de 5 tomando 3. Y sería 5 por 4 por 3 entre 3 factorial, 5 por 4, 20 y 20 por 3, 60 entre 6 y nos da 10. Y ahora nos quedarían las combinaciones por el principio de la multiplicación, combinaciones de 6 tomando 4 que nos dio 15 por las combinaciones de 5 tomando 3 que nos dio 10. Entonces sería 15 por 10 por el principio de la multiplicación y nos daría 150. Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Por lo tanto nos quiere decir que de A hacia B pasando por el punto P tengo 150 maneras. Puedo irme aquí, me voy aquí, paso aquí, me voy acá, ¿verdad? O puedo irme aquí, vengo aquí, paso aquí, nos vamos hacia acá y así sucesivamente voy buscando todas las alternativas. Tenemos ya resuelto nuestro ejercicio, el problema de la lección 3.3.